comenzamos la zona oscura acá en Rock Sin Vueltas y auspicia este bloque Arte Tatú Vikingo que queda en Zapiola al 762. Bien, con Danonino y el Flaco, que próximamente me van a hacer un tatuaje, así que ahí vamos a ver qué me voy a poner en el brazo. Arte Tatú Vikingo va a estar organizando un evento que va a ser de una noche de tatú gamer y de cómics, que es como una oferta que le hace a los que fanáticos del gamer y de los videojuegos, y también a los de cómics y a grafiteros también que se quieran hacer tatuajes. Va a haber un día especial, un evento que va a haber, van a haber pinturas, van a haber torneos de PlayStation, lo estamos hablando ahí, lo estamos planeando, así que para todos los frikis de la ciudad. Es una señal para hacerme finalmente el tatuaje gigante de Sailor Moon que quiero en la espalda. Desde que tengo 5 años lo quiero. Yo voy a poner al compañero del Capitán Harlow, a Toshiro, acá justo en el brazo. La colección. Para acompañar al Capitán Harlow, que lo tengo acá tatuado. Así que bueno. Bueno, le vamos a mandar saludo al Tiago Aguilar, que dentro de poquito va a cumplir sus 5 años. Y a la señorita Avi Olaguibe, que mañana también cumple sus 10 años, que la tenemos acá en estudios. Está ahí, se está riendo y mandando saludos. Así que bueno, hoy vamos a hablar de una criatura bastante interesante, llamada los jinns. No sé si lo han escuchado, han sabido algo de ellos, dentro de la cultura islámica. Los jinns son los genios de las lámparas mágicas. Más o menos es un ser que usted frotando una lámpara, sale este ser de humo y fuego y usted le puede pedir algún deseo. ¿Eso no es Mr. Músculo? Algo parecido. El Superpower. Claro. Entonces, bueno, comienza esta sección con el clásico grito de un niño en un cuarto diciendo: mamá, mamá, hay un árabe acampando en la cocina. Entonces usted se preguntará, ¿qué hace un árabe acampando en la cocina? Cuando los árabes son de Arabia, no son de acá, de Río Gallego. Bueno, generalmente últimamente ha habido como con esto de la internet, ha habido como una onda de señoras que se han separado, han tenido dramas con los maridos y empezaron a llamar por internet a buscar otros amores por ahí, que seguro incluso buscando a los del Power del Indio. Bueno, y en algún momento se han levantado algún árabe que les ha dicho: en una semana estoy allá en Río Gallego, y la mujer pensando que, ¿cómo se llama? El tipo no va a venir, el tipo viene y se instala ahí en el medio de la casa. Obviamente problemas familiares y nadie sabe qué hacer con ese árabe y nadie sabe dónde esconder ese árabe. Así que bueno, le piden ayuda a algún amigo y este amigo, como no haya qué tema hablar con este árabe, dice: bueno, hábleme un poco de sus costumbres, de sus mitos que hay allá, ¿viste? Entonces el árabe empieza, ¿no? Y bueno, ya en Arabia dice, somos varios en una tribu de Tuareg y caminamos por las arenas del desierto y le tenemos miedo cuando hay tormenta de arena, le tenemos miedo a los famosos jinns. Los jinns son unos seres que juegan con nosotros, entonces nosotros no paramos cuando hay una tormenta de arena, paramos directamente, porque los jinns son los que mueven las dunas. Allá en Arabia se le tiene mucho respeto a estos seres. Incluso por ejemplo, como hay peleas de rebeldes y peleas entre musulmanes y otras gentes de otra religión, estas personas de otras religiones no atacan las mezquitas de la gente del Islam, porque tienen miedo de que los jinn hagan una represalia contra ellos, porque saben que el poder de los jinn es muy fuerte. Estos genios, que son prácticamente de la leyenda del Islam, o son del Oriente, vendrían a ser las hadas que conocemos nosotros, las hadas occidentales. Y bueno, son también considerados como la primera humanidad, el primer origen de estos seres. Y se dice que, bueno, los jinns están retratados en el Corán, ahí se les dedica un capítulo muy largo. Y se dice que, bueno, que Dios creó 3 razas. La primera raza que creó fue la raza de los ángeles que están creados por luz y de por sí ellos obedecen a Dios. Sí o sí ellos obedecen a Dios. En el Corán no hay un ángel que se niegue a la voluntad de Dios. Y los demonios obviamente en el Corán no existen. Los segundos seres que crearon y viniendo a ser la primera humanidad fueron los jinns, y ellos fueron creados de fuego, pero el fuego perfecto, un fuego sin humo. Son seres flexibles, volátiles. Ellos dominaron la tierra hasta que en un momento Dios creó al hombre.
Obviamente los ángeles solo obedecían a Dios, los Jinn tenían el libre albedrío, que podían ser buenos o malos. De ahí, por ejemplo, la historia de Aladino, que pudo frotar la lámpara y se encontró con un Jinn bueno. Finalmente le pudo pedir ayuda a un ser que actuó bondadosamente con él. Pero hay otros tipos que han frotado lámparas y les ha tocado el Jinn malo y han tenido que engañar a ese Jinn para que vuelva de vuelta a la lámpara. En este caso, Dios le dice a los Jinns que tienen que agacharse ante el hombre, ante el primer hombre que es Adán. Y al rey de los Jinn, que se llama Evil, les dice: no, yo no me quiero arrodillar como los ángeles ante el hombre. Y Dios le pregunta ¿por qué? Porque a ellos los hiciste de barro y tierra y a mí me hiciste de fuego, y yo soy mejor que el hombre, entonces yo no me quiero arrodillar ante el hombre. Bien, entonces Dios dice: bueno, los voy a castigar, entonces te voy a castigar a vos y a tu tribu, a que se vayan al abismo. Dice, entonces Dios, Evil dice, que también es conocido como Satan, dice: bueno, dice, acepto el castigo, pero vamos a hacer una tregua. Yo voy a irme al infierno, pero cuando se acabe el mundo, yo vuelvo nuevamente a estar al lado tuyo. En ese tiempo que voy a estar en el infierno, yo me voy a dedicar a hacer la mala conciencia del hombre. Entonces la mala conciencia es ese susurro que ustedes sienten, es el poder de Evil hacia los humanos, que nos dice las cosas malas que tenemos que hacer. Y así, bueno, Shaitan o Evil fue castigado al Averno y a ser la mala conciencia de la gente. Entre estos seres que andan dando vuelta por ahí, se cuenta que estaba el rey Salomón, que bueno, él tenía contacto con los jinns, y él tenía un anillo mágico que lo frotaba y salía un jinn. Entonces, en un momento, este rey codiciaba el trono de la reina de Saba, tenía un hermoso trono, y entonces se le dice al jinn: yo te voy a liberar, pero si me das el trono de la reina de Saba. Obviamente, el jinn cumplió con los deseos, no solo le dejó el trono, sino que también le dejó como esposa a la reina de Saba. Así de poderosos eran los jinn. Bueno, volviendo a nuestro amigo marroquí, el que se quedó acá en Gallegos, contándonos sus costumbres y aprendiendo un poco de las nuestras. Obviamente estos hombres de Arabia no solo traen sus costumbres, sino que también traen sus vicios. Obviamente allá en Marruecos, en Arabia, en todas esas partes, no pueden tirarse las canitas al aire, no pueden salir de borrachera, no pueden hacer nada. Generalmente esos vicios los hacen acá. Entonces, a veces estos tipos se les dan un poquito de estafadores y bueno, y se topan con las costumbres de la gente de acá del sur, que generalmente cuando alguien le juega chueco a una persona de acá de la Patagonia, se le cierra todas las puertas. Entonces este pobre hombre queda dando vueltas por ahí en un lugar donde nadie le abre las puertas solo por estafar a otra persona. Finalmente vamos a cerrar esta sección con un grupo español que se llama El Escape, donde le dedica una canción a un árabe que nadie le abre las puertas, llamado Ali el Madregri. Me hizo acordar igual a Led Zeppelin, que seguía mucho en lo que es Led Zeppelin, a lo que es toda la historia de la espiritualidad antes que venga a la iglesia y como que darme como una forma de creer en algo. Y antes de eso no había nada, entonces era como, había distintas creencias y muchas de ellas eran duendes y las hadas y todo eso. Pero la iglesia como que Bueno, perdón local ahora. ¿ya finalizaste? Sí. Dale. Estamos bien de tiempo, ¿no? ¿Qué tema vamos a hacer? Está lo de República Cachi. Sí, sí.